Muy buenos días, amados confirmantes. Hoy tenemos una clase nueva y es la continuación de la clase pasada. Pero antes de comenzar, iniciamos con una oración. La clase de hoy se llama El crecimiento de la Iglesia Nueva Apostólica, la parte 2. La fundación de comunidades en Australia, Sudáfrica y Sudamérica. En Australia, como también en Norte y Sudamérica, surgieron comunidades. Estas comunidades se fundaron cuando hermanos y hermanas en la fe emigraron de Europa, principalmente de Alemania y Suiza, y se instalaron en un nuevo país, ¿no? En un nuevo lugar. En Sudamérica, en Sudáfrica, fueron fundadas varias comunidades. El evangelista que fundó estas comunidades se llamó Clive Bell, quien fue enviado con este encargo desde Australia a Sudáfrica en el año 1889. Cuando se inicia una congregación de un lugar a otro, hay muchos siervos que nos pueden contar de su fe cuando ellos fueron enviados a un lugar donde ellos empezaban nueva vida, trabajo, experiencias nuevas, colegio de sus niños y todo ello, ¿no? Ellos también no se cansaban de explicar su fe, ¿no? Cuando daban testimonio. Al principio los servicios divinos eran en el idioma alemán. Bueno, hasta que se pudieron hacer del idioma del país, se multiplicaron y crecieron las comunidades en este país. Australia. 1. A los 30 años de edad, el apóstol Nehemiah emigró a Australia con su esposa y 3 hijos. Con mucho esfuerzo comenzó allí una nueva existencia e inalcanzablemente dio testimonio de su fe. 2. Desde Alemania fue ordenado por escrito como evangelista para Australia. 3. Recibió el ministerio de apóstol durante una estancia en Alemania el 25 de mayo de 1883. 4. Dios bendijo su trabajo. En Australia se pudieron fundar algunas comunidades. 5. En 1886, en el solar de la familia Nehemiah, se pudo inaugurar la primera iglesia de Australia. ¿Qué ocurrió en Australia? En junio de 1910 llegó a Australia inmigrantes de Alemania. 237 hermanos, eran no apostólicos la mayoría. Ellos llegaron a la iglesia atendidos en ese entonces por el apóstol Nehemiah. Pero ¿qué pasó más adelante con el apóstol Nehemiah? Se separó de la iglesia nueva apostólica y él fundó en otro lado una congregación propia con el nombre de Apostolic Church of Queensland. Le siguieron hermanos, sí, y hermanos y hermanas, por lo menos 2000 hermanos. Solo muy pocos quedaron fieles al apóstol mayor. Estos eran atendidos por un pastor que quedó llamado Dietz, instituido por escrito con el ministerio de evangelista por el apóstol mayor Niehaus. La manada de hijos de Dios creció un poco al agregarse nuevos inmigrantes. Ya que ocurrió la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial de 1914 y 1918. ¿Esto qué ocurrió? Que no interrumpió el contacto del apóstol mayor con los hermanos de Australia. Y en 1926 Jacob Dietz fue consagrado por escrito también como apóstol de distrito, que no había
no había mucho contacto, así que lo hacían por escrito. Durante su actividad ministerial, la Iglesia Nueva Apostólica fue reconocida oficialmente en Australia. Sudáfrica. 1. En 1889, el evangelista Carl Lippe fue enviado a Sudáfrica con el encargo de fundar comunidades. 2. Comenzó con su trabajo en Ciudad del Cabo, pero a pesar de sus esfuerzos, en principio no tuvo éxito. Después de trasladarse a East London, pudo fundar una comunidad. 3. El ministerio del apóstol la fue otorgado por escrito en 1893. 4. En 1902, Slaptov recibió el encargo de dejar East London, trasladarse a la Ciudad del Cabo y fundar allí una comunidad. El apóstol Wilhelm Schallow nació en 1867 en Hannover, Alemania. Él emigró a Sudáfrica. Cuando todavía estaba en su patria, se había contactado con la comunidad nueva apostólica de London. Él relacionó nuevamente con la obra en 1901 y fue sellado con toda su familia ese año. Después de haber recibido el ministerio de diácono, el encargo fue de ganar creyentes para la obra de Dios en la Ciudad del Cabo. Se trasladó a esa ciudad en enero de 1903 y el apóstol Gilbert selló allí las primeras almas en 1906. Construyó la primera iglesia en Claremont. En septiembre, el apóstol Wilhelm Schallow, quien ahora aportaba el ministerio de obispo, fue instituido como apóstol durante una estancia en Alemania, después de haberse apartado del apóstol Gilbert, del apóstol mayor, ese mismo año. La familia del apóstol Wilhelm Schallow sufrió muchas necesidades, grandes necesidades. Se dice que a veces sus hijos no iban descalzos porque no tenían para comprar zapatos, porque no había dinero. El apóstol después, en 1928, falleció a los 61 años. Dejó en Sudáfrica 39 comunidades con unos 7,000 hijos de Dios. Sudamérica. 1. Los hermanos y hermanas en la fe que habían emigrado a Argentina vivían añorando los servicios divinos y la atención de los portadores de ministerio que dirigieron al apóstol mayor Gers, solicitándole les envíe siervos de Dios. 2. El 16 de septiembre de 1900 fue ordenado en Ámsterdam el hermano Sietze Faber como apóstol para Sudamérica. 3. A pesar de la difícil situación, el apóstol pudo reunir algunos hijos de Dios y atender las pocas comunidades. ¿Qué ocurrió en Sudamérica? Durante la Primera Guerra Mundial, estaban prohibidas las comunicaciones desde el exterior de Europa, donde se encontraba el apóstol Kaufmann, del que dependía el apóstol Faber, y por lo tanto estaba interrumpido el contacto con el apóstol mayor. El apóstol Faber trabajó en este ministerio hasta 1916. Luego se vio imposibilitado supuestamente por motivos de salud. Falleció en extrema pobreza en 1928. El ayudante apóstol mayor, Bischoff, asumió la responsabilidad del distrito en 1923.
Después de la Primera Guerra Mundial, entre 1921 y 1923, muchas familias europeas emigraron a Sudamérica, buscando una mejor situación económica y la paz. Entre ellas también habían hijos de Dios. La mayoría se establecieron en Buenos Aires, la capital de la Argentina, o sus alrededores. Se formaron pequeñas comunidades. Por la situación reinante, los portadores del ministerio eran instituidos por el ayudante apóstol mayor Bishop mediante carta. ¿Cuántas comunidades llegaron en 1930? También en Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay se realizaban servicios divinos y llegaron a haber en 1930 6 comunidades. Ayudante apóstol mayor El Shalom. 1. La determinación de realizar los servicios divinos en el idioma oficial de cada país contribuyó enormemente en el sucesivo crecimiento de las comunidades. 2. También en tiempos difíciles Dios encaminó todo para que los hijos de Dios fueran atendidos normalmente, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial. 3. Muchas veces las cartas eran el único medio para mantenerse en contacto con el apóstol mayor. 4. Siempre hubo personas dispuestas a servir a Dios y a trabajar por establecer su obra. No se inmutaban si tenían que vivir grandes dificultades. Solo hoy en día es casi inimaginable lo dificultoso y largo que eran los viajes en aquel entonces. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado a la parte final de la clase número 2 del crecimiento de nuestra Iglesia Nueva Apostólica. Hemos visto toda una trayectoria, toda una historia llena de fechas, de lugares, de ciudades, ¿no? Y hasta continentes, ¿no? Que nuestros amados siervos en aquel entonces se propusieron hacer la obra de Dios. Fueron hombres valientes, hombres creyentes, llenos de fe, que se decidieron por amar a nuestro Padre Celestial. Escucharon, hicieron la voluntad del Espíritu Santo. En la actualidad también es lo mismo como antes, ¿no? Antes escuchaban al Espíritu Santo, ahora también. Y visitan también a nuestros hermanos fuera y dentro de nuestro distrito, país, ¿no? Hay apóstoles que se encargan en diferentes lugares y ellos como hombres también como familia tienen sus experiencias de fe, ¿no? Experimentan experiencias que solamente nuestro Padre Celestial puede aportar y prever todo lo que ellos necesitan en lo natural. Solamente esperamos en las retribuciones y los favores de nuestro Padre Celestial. Él, de acuerdo a nuestra posición de corazón, nos ofrece lo que buenamente nos merecemos de acuerdo a nuestra posición de corazón. Bueno, hermanos queridos, continuamos con las clases la próxima semana. Nos preparamos y nos despedimos con una oración. Podemos cerrar esta clase. Hasta la próxima, queridos hermanos. Conmigo será hasta la próxima clase.